Buenos días, hermanos, espero que esta haya sido una buena semana para todos y que la gracia de Dios esté actuando poderosamente en sus vidas y en las de sus familias. Quiero extender mi saludo en esta mañana a todos los hermanos y amigos que están escuchándome, a la Iglesia Bautista Reformada Sol y Deo Gloria en Popayán, de la cual hago parte junto con mi esposa, a los hermanos en Bogotá, a la costa y en donde quiera que me escuchen en este día. Es un privilegio, hermanos, poder enseñar en la escuela dominical en la que venimos estudiando las enseñanzas de la Confesión de Fe de Londres de 1689 y estudiamos sus enseñanzas porque son bíblicas y no porque creamos que la confesión tiene la misma autoridad de las escrituras. Sabemos que solamente la palabra de Dios es inspirada por Él, tiene la autoridad de Él y es absolutamente suficiente para nuestra vida de fe y para nuestra práctica de vida cristiana. Sin embargo, nos acercamos a la confesión porque somos cristianos históricos, recibimos y creemos aquellas cosas que nuestros hermanos han confesado en el pasado y que dejaron escrita de forma ordenada y sistemática las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. Es un privilegio para mí poder hacerlo, pero también es un gran reto, y es un gran reto por lo menos por dos razones. La primera es que sería mucho más cómodo y mucho más agradable para todos poder hacer este estudio de forma presencial, poder estar con ustedes, mis hermanos, reunidos en la comunión de los santos, poder ver sus rostros, poder escuchar sus preguntas, poder escuchar sus inquietudes, sus comentarios. Pero el Señor en su gracia nos concederá el tiempo en el que podamos volver a hacerlo. Por ahora el Señor nos ha dotado de estas herramientas que en su gracia nos permiten también poder continuar con, con el estudio de las Escrituras. Pero este estudio también genera un reto para mí, porque la doctrina que vamos a estar estudiando por esta semana y por las próximas 2 semanas es una de las doctrinas más importantes que enseñan las Escrituras. Por lo tanto, es una de las doctrinas y enseñanzas que caracteriza nuestra fe como creyentes bíblicos e históricos. Pero al mismo tiempo, hermanos, esta es una doctrina que divide a gran parte de los evangélicos. No todos los cristianos creen y reciben esta enseñanza. Por lo tanto, hermanos, este va a ser un estudio bíblico, pero también teológico. Les pido por favor que estén muy atentos, que estemos diligentemente viendo los conceptos, siguiendo los versículos, las definiciones, para que no nos perdamos. Yo estaré compartiéndoles también previamente a este estudio las notas de la clase, para que si ustedes quieren seguir la lectura, si ustedes quieren seguir las notas, puedan hacerlo también y profundizar un poco más en el estudio. Antes de comenzar, hermanos, quiero que oremos y que le pidamos al Señor que nos guíe, que nos dirija durante este tiempo. Señor, te damos muchísimas gracias porque te has revelado a nosotros como el gran yo soy, como el Dios de gloria, como el Todopoderoso, aquel que llena todo, Señor. Te rogamos, Padre, que seas tú propicio a tu pueblo en esta mañana. Que tú no tengas en cuenta nuestras faltas, que tú no tengas en cuenta, Señor, nuestra incapacidad, sino que tú nos llenes, Señor, de tu Santo Espíritu para que nosotros podamos con humildad recibir tu palabra, Señor, y ser restaurados, ser edificados. Que los que tengamos pecados, Señor, procedamos al arrepentimiento. Y los que, Señor, has mantenido en santidad, tú también les permitas ser humildes y reconocer que solamente es por ti, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Guía a tu pueblo. Señor, que tu nombre sea glorificado en medio de la congregación de los santos.
que tú seas lo más importante para nosotros, Señor. Te lo rogamos. Yo te ruego por mis hermanos que tú abras sus oídos, sus ojos y su corazón, Señor, para que ellos reciban tu palabra, para que ellos sean edificados y santificados. Señor, sabemos que lo harás porque tú lo has prometido, porque tú te mueves en medio de tu iglesia, Señor, y estás obrando en medio de ella por la predicación de tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, para hablar lo que es tuyo, que yo esté comprometido con tu gloria, Señor. Te ruego por todas estas cosas en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como dice en la diapositiva que ustedes están viendo en este momento, esta va a ser una exposición bíblica y confesional de la doctrina de la seguridad de salvación y gracia en el creyente. Ese es el nombre de la doctrina que estaremos estudiando por estas 3 semanas. La seguridad de salvación y gracia en el creyente. Y la pregunta que responde esta doctrina es la siguiente: ¿puede un cristiano verdadero caer de la gracia de Dios y perder su salvación? ¿Puede un creyente genuino perderse y terminar en la condenación eterna? Mis hermanos, estas no son preguntas sencillas porque son preguntas que han sido debatidas a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XVI con la Reforma Protestante, por los teólogos. Siempre ha habido aquellos que han afirmado que un creyente verdadero podría caer de la gracia y perder su salvación, y ha habido otros que han afirmado que es imposible que un creyente verdadero pueda caer de la gracia y terminar en la condenación eterna. Pero cuando pensamos en este debate, lo primero que viene a nuestras mentes es: ¿acaso no encontramos en la Biblia y en la historia de la iglesia ejemplos de muchas personas que naufragaron en la fe? Incluso, mis hermanos, muchos de nosotros en nuestra vida cristiana y en nuestra experiencia dentro del cristianismo hemos visto cómo muchos de los que un día confesaron a Cristo, muchos aquellos que profesaron fe en Cristo, que incluso derramaron lágrimas por Cristo, que incluso se mostraron gozosos en la adoración pública, hoy se encuentran apartados y en muchos casos blasfemando con hostilidad el nombre de Cristo. ¿No sería eso una prueba suficiente para que nosotros llegáramos a la conclusión de que existe la posibilidad que un cristiano verdadero caiga de la gracia y termine en la condenación eterna? La respuesta a esa pregunta va a ser resuelta con el favor del Señor a lo largo de este estudio, pero con el fin de colocar esta doctrina en su correcta perspectiva, vamos a tomarnos unos minutos para definir lo que la seguridad de la salvación y la gracia en el creyente no significa. Es decir, vamos a ver lo que esta doctrina no significa, y eso lo vamos a hacer con el fin de evitar caer en extremos peligrosos y en cosas que no creemos acerca de esta doctrina. John Murray, en su libro La redención consumada y aplicada, escribe acerca de esta doctrina que ella no enseña que todo aquel que profesa fe en Cristo y que es aceptado como creyente dentro de una iglesia esté seguro por toda la eternidad y que pueda estar confiado de su salvación. En esta primera parte, básicamente lo que el hermano nos dice es que no todas aquellas personas que se llaman a sí mismos cristianos, no todas aquellas personas que asisten a una iglesia, no todas aquellas personas que tienen conductas cristianas realmente lo son. Y por lo tanto estas personas no pueden estar ni seguros de su salvación ni confiados de la gracia. El hermano continúa diciendo que Cristo estableció un criterio mediante el cual se debían distinguir los verdaderos discípulos. Y este criterio consiste en mantenerse fieles a las enseñanzas de Jesús.
Es decir, hermanos, las escrituras son claras y definen con exactitud quién es un verdadero cristiano. Y ahí en la diapositiva ustedes están viendo algunos versículos donde el Señor Jesús habló claramente acerca de este tema. Vamos a profundizar en esto un poco más adelante en nuestro estudio. Pero por ahora es necesario que antes de entrar en los detalles y en los textos difíciles que la Escritura habla acerca de estos temas, primero veamos los aspectos generales y claros de la Escritura para que nuestro entendimiento sea bíblico. Entonces en este estudio vamos a ir primero de lo general a lo claro y luego pasaremos a lo detallado y a lo difícil. ¿Cierto? Entonces, para que tengamos un entendimiento claro, vamos a ir primero de lo general y claro a lo detallado y difícil. En esta diapositiva tenemos nuestro plan de estudio. Va a ser un estudio de 3 semanas. Vamos a reunirnos durante 3 domingos en la escuela dominical, donde vamos a estar estudiando esta doctrina de la seguridad de la salvación y la gracia en el creyente. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ustedes ahí están viendo en la diapositiva que cada semana vamos a tener 2 temas. En la semana que estamos en este momento, hoy, vamos a ver definiciones de la doctrina y vamos a ver la prueba bíblica. Es decir, en definiciones de la doctrina vamos a estar analizando algunas definiciones y conceptos claves que han sido dados a lo largo de la historia de la iglesia. Eso es lo primero que vamos a hacer en este estudio hoy. Y finalmente vamos a hacer una prueba bíblica donde vamos a leer y a estudiar algunos de los pasajes que nos enseñan de forma explícita la doctrina de la seguridad, de la salvación y la gracia. Eso es lo que vamos a hacer en esta semana. Entonces comencemos, hermanos, con algunas definiciones y conceptos históricos y teológicos. Lo que ustedes tienen en este momento en pantalla, en la diapositiva, es lo que se conoce como las doctrinas de la gracia. Y las doctrinas de la gracia ocupan el primer punto de este estudio en cuanto a las definiciones y conceptos, ya que la doctrina que estamos estudiando o que vamos a estudiar el día de hoy, la seguridad de la gracia y de la salvación en el creyente, hacen parte de la doctrina de la perseverancia de los santos o la preservación divina, como la tienen ustedes en el último cuadrito de la diapositiva. Las doctrinas de la gracia, mis hermanos, son una cadena de doctrinas inseparables, es decir, la una lleva a la otra. Nosotros tenemos como el primer punto de las doctrinas de la gracia es la caída radical del hombre. El hombre es incapaz de agradar a Dios, pues el pecado ha afectado cada área de su ser, por lo cual merece ser condenado eternamente por la justicia perfecta del Dios Santísimo. Nosotros creemos que el pecado no solamente dejó enfermo al hombre, sino que el hombre, después de que Adán pecó, murió espiritualmente. Él es incapaz de agradar a Dios porque él está muerto espiritualmente, él está separado de Dios. Por tiempo, obviamente no vamos a ver los versículos porque este estudio no se trata de las doctrinas de la gracia, pero lo que quiero que ustedes vean es cómo la conclusión a la que nos llevan las doctrinas de la gracia es que la seguridad y la salvación del creyente están aseguradas porque es Dios quien salva y no el hombre. El hombre no se salva a sí mismo. Si nosotros nos salváramos a nosotros mismos, nuestra salvación y la gracia de Dios estaría condicionada a nosotros. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces tenemos que el hombre cayó de forma radical. Es decir, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Luego tenemos la elección eterna y soberana, ¿cierto?
la elección eterna y soberana de Dios. Y esa doctrina básicamente nos dice que desde la eternidad y conociendo que Adán caería en pecado y por ende todos nosotros con él, Dios decretó la salvación de su pueblo. Mis hermanos, Dios decretó la salvación de su pueblo. La caída de Adán no lo tomó por sorpresa, sino que él sabía que Adán caería, que Adán se rebelaría contra él. Así que él decreta la salvación de su pueblo. Y él escoge de entre la totalidad de los seres humanos caídos a algunos para que no sean condenados, sino que fuesen salvados por la justa ira de Dios por sus pecados. Así que este pueblo no es salvado por sus obras o por cosa buena encontrada en ellos, ni porque Dios previera la fe de este pueblo, sino que son salvados de acuerdo a su sabiduría infinita y amor incomparable. La salvación de los pecadores, mis hermanos, no depende de las obras de los hombres, sino de la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Por eso cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, no muere por la totalidad de los seres humanos, sino que da la vida por su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, Jesús no viene para hacer posible la salvación de todos, sino que Él verdaderamente viene a asegurar la salvación de su pueblo. Eso es lo que nos enseña el tercer eslabón, la expiación definida de Cristo. En la diapositiva es el cuadro de la mitad. Dice, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, salva verdadera y activamente un pueblo específico a través de su muerte y su resurrección, asegurando y garantizando su salvación. Eso nos lleva a la gracia eficaz, también conocida como la gracia irresistible. ¿Qué significa esta doctrina? Significa que el Espíritu Santo, quien es Dios, viene a convencer a su pueblo de pecado, de justicia y de juicio. Él viene a convencer a quienes, aquellos por quienes Cristo murió, y los llama efectivamente al arrepentimiento y fe en Él. Entonces este poder de Dios actúa soberanamente en el pecador para quitar su incredulidad, para que puedan ver la luz de Cristo brillar, y al mismo tiempo coloca vida espiritual y eterna en ellos. Mis hermanos, es esta gracia soberana de Dios la que actúa en el creyente, de tal forma que vence su incredulidad y así el pecador se arrepiente y viene a Cristo. Y eso nos lleva al último punto que está conectado de forma directa con la doctrina que estamos estudiando y la cual pretendemos desarrollar a lo largo de estas semanas, y es la preservación divina o la perseverancia de los santos. Mis hermanos, de la misma forma en que el hombre cayó, de la misma forma en la que ese hombre caído no pudo salvarse a sí mismo, sino que Dios tuvo que salvarlo, de esa misma forma en la que Dios tuvo que salvarlo por medio de la muerte de Cristo y por la obra del Espíritu Santo soberana en él, de esa misma forma en que el pecador no pudo salvarse a sí mismo, de esa misma forma es imposible que el pecador pueda perder la salvación, porque es Dios quien se la da. Dicho de otra manera, mis hermanos, la certeza de la salvación es veraz porque es Dios quien la asegura y no el creyente, no el pecador, no el creyente. Steven Lawson, un predicador moderno, dice acerca de esta verdad, dice: la verdad central de la gracia salvadora de Dios se establece de forma resumida en la afirmación: la salvación es del Señor. Esta fuerte declaración significa que cada aspecto de la salvación del hombre proviene de Dios y depende totalmente de Dios. El apóstol Pablo afirmó esto cuando escribió: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Esto quiere decir que la salvación es determinada por Dios, comprada por Dios, aplicada por Dios y asegurada en Dios de principio a fin. La salvación es solo del Señor. Esa es la conclusión a la que nos lleva las doctrinas de la gracia. Nuestra iglesia se llama Soli Deo Gloria, que significa solo a Dios la gloria, porque entendemos que la salvación de los pecadores es una obra soberana y todopoderosa del Dios Trino.
Recordemos, hermanos, que estamos viendo conceptos y definiciones. Continuamos con otras definiciones. El teólogo Louis Berkhoff define esta doctrina de esta manera. La seguridad de la salvación y de la gracia en el creyente es la continua operación del Espíritu Santo en el creyente, mediante la cual la obra divina que ha empezado en el corazón se continúa hasta llegar a ser completada. Los creyentes continúan firmes en la gracia salvadora hasta el fin, debido a que Dios nunca abandona su obra. Pero el famoso predicador Charles Spurgeon escribió: porque Dios ha implantado una vida tan maravillosa en nosotros, sacándonos de las tinieblas y llevándonos a su luz admirable, porque nos ha engendrado nuevamente a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, porque el eterno y siempre bendito Espíritu ha venido para habitar en nosotros, nosotros concluimos que la vida divina en nosotros nunca morirá. Y en los cánones de Dort encontramos la siguiente declaración. Estos cánones son documentos escritos con el fin de establecer y confirmar aquello que la Iglesia confesa acerca de la salvación. Ahí leemos, lo tienen en la diapositiva. Como agradó a Dios comenzar en nosotros esta obra suya de la gracia por la predicación del Evangelio, así la guarda. Prosigue y consuma Él por el oír, leer y reflexionar de aquel, así como por amonestaciones, amenazas, promesas y el uso de los sacramentos. Esta doctrina de la perseverancia de los verdaderos creyentes y santos, así como la seguridad de esta perseverancia de Dios, para honor de su nombre y para consuelo de las almas piadosas, reveló superabundantemente en su palabra e imprime en los corazones de los creyentes. No es comprendida por la carne, es odiada por Satanás, escarnecida por el mundo, abusada por los inexpertos e hipócritas y combatida por los herejes. Pero la esposa de Cristo siempre la amó con ternura y la defendió con firmeza, cual un tesoro de valor inapreciable. Finalmente, en esta sección de definiciones y conceptos tenemos lo que dice nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689. Y en el día de hoy nos vamos a centrar primeramente en el primer párrafo. Ustedes pueden leerlo, los que necesiten la confesión de fe de manera digital me la pueden pedir, yo se las puedo hacer llegar. O si no, le pueden tomar un pantallazo a esta sección del video. Voy a leer únicamente el primer párrafo. Dice: los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Hoy nos vamos a centrar, como ya he dicho, solamente en este primer párrafo. Y podemos decir en resumen que lo que nosotros creemos acerca de esta doctrina es: creemos que todos aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán en su fe y amor por Cristo hasta el fin. Eso es básicamente lo que nos enseña el primer párrafo de la confesión de fe y lo que nos enseñan las Escrituras, como vamos a ver en la segunda sección. Pasamos entonces, hermanos, a hacer un estudio de algunos versículos que hablan claramente de esta doctrina en las Escrituras. Y vamos a preguntarle a las Escrituras: ¿puede un verdadero creyente perder su salvación y caer de la gracia? Mis hermanos, pasemos primero a Juan capítulo 10, versículos del 25 al 30. Juan capítulo 10, versículos del 25 al 30. Ahí leemos: Jesús le respondió: os lo he dicho,
y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Mis hermanos, este es un versículo cargado de doctrina. Podrían salir infinitos sermones de solamente esta sección y de todo el capítulo 10 de Juan. Y es un pasaje que nos llena de gozo y de alegría, pero quiero que nosotros prestemos atención en algunos puntos específicos que nos enseñan este pasaje acerca del tema que estamos abordando el día de hoy. Y yo quiero que ustedes vean que la enseñanza de Jesús es clara. Lo primero que él dice, o lo primero que él hace, es distinguir entre dos grupos. Fíjense cómo él habla de un grupo que son sus ovejas y de un grupo que no son sus ovejas. ¿Cierto? Él dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, en el versículo 26, y luego en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces lo primero que el Señor hace es distinguir entre dos grupos, sus ovejas y los que no son sus ovejas. La marca de los que no son ovejas, dice el Señor, es que no creen en Él. Ellos no creen en Él. El grupo de los que no son ovejas del Señor no creen en Él. Así que implícitamente el primer grupo, es decir, las ovejas, son aquellos que sí creen en Cristo. Lo segundo que quiero que ustedes miren y que está en nuestra diapositiva es que el Señor da una lista de características que son propias del grupo al que llama sus ovejas. Miren lo que Él dice. Él dice que sus ovejas oyen la voz de Cristo, que son conocidos por Cristo, que siguen a Cristo. Dice que Cristo les da vida eterna. Dice que Cristo no permitirá que perezcan. Dice que nadie puede arrebatar estas ovejas de la mano de Cristo. Dice que las ovejas fueron dadas a Cristo por el Padre. Dice que nadie puede arrebatar las ovejas de la mano del Padre. Y finalmente, cuando Él dice, yo y el Padre uno somos, lo que Él está diciendo es que la voluntad del Hijo y del Padre es la misma, pues ellos son el mismo Dios. Y esa voluntad omnipotente es que ninguna de sus ovejas perezca. Hermanos, y quiero que ustedes miren rápidamente que este texto en ningún momento habla de la obediencia, que la seguridad de estas ovejas se base en su obediencia, sino que es una obra de Cristo. Por supuesto que se nos menciona, y lo veremos más adelante, que estas ovejas siguen a Cristo, y esa es una de las marcas de las ovejas, pero yo quiero que ustedes presten atención en que la seguridad de estas ovejas es una obra completamente de Dios, no una obra de las ovejas. Ellas no pueden salirse de la mano de Cristo ni de la mano del Padre. Pero pasemos a otro texto. Segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 12 y capítulo 4 versículo 18. En la pantalla lo tengo para que nos rinda un poco más. Pueden ustedes seguir la lectura de estos versículos en la diapositiva. Dice segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 12 y capítulo 4 versículo 18. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que veamos, hermanos, rápidamente algunos puntos que el apóstol Pablo enseña en este pasaje a su discípulo Timoteo. Él dice que él sabe en quién ha creído. Él dice
que su seguridad no está en sus capacidades, sino en el Dios Todopoderoso en el que en él cree, ese Dios que lo salvó. El mismo Dios que le dio la fe para que creyese, era el mismo Dios que le guardaría, le libraría y le preservaría para llegar al reino de los cielos. Fíjense cómo la seguridad de Pablo no descansa en él, sino que descansa en la obra de Dios. Él dice que el todopoderoso Dios que lo salvó cuando creyó era el mismo que lo guardaría para aquel día. Dice que lo libraría en el presente de toda obra mala. Dice que lo preservaría para el reino futuro. Eso lo que nos muestra a nosotros, hermanos, es que Dios está absolutamente comprometido con la salvación final de sus hijos. Veamos otro texto, mis hermanos. Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 39. Y este es un pasaje glorioso, hermanos. Este es un pasaje maravilloso. Es una porción abundante de las escrituras que necesitamos estudiar, conocer. Y quiero leerla para ustedes, mis hermanos. Pueden seguir la lectura en la diapositiva. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dios es el que murió. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, vamos a hacer un análisis rápido de este texto para que veamos cómo este pasaje nos muestra y nos da seguridad de que la salvación y la gracia en el creyente están seguras por Dios y en Cristo. Miren las afirmaciones y enseñanza que podemos extraer de este pasaje. Primero, dice que los que aman a Dios son aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Es decir, no hay forma de que alguien ame a Dios sin que haya sido llamado por Él. Pero tampoco hay forma de que alguno que ha sido llamado por Dios no le ame. Eso es lo primero que vemos en el versículo 28. Los que aman a Dios son aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Y eso es muy importante, hermanos, porque este versículo es muy mal utilizado por la iglesia moderna. Escuchamos a cada rato personas evangélicos decir, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Omiten esa segunda parte, dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y le dicen este pasaje incluso a los incrédulos. Le dicen este pasaje incluso a personas que son malos, que son impíos, que son enemigos de Dios, que blasfeman el nombre de Cristo. Y se olvidan de que el apóstol está diciendo que aquellos que aman a Dios son aquellos mismos que han sido llamados conforme a su propósito. Y lo segundo que él dice es que ese propósito por el cual él llama
es para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es importante que nosotros lo entendamos, hermanos. El propósito del que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, ese propósito cuando él dice los que han sido llamados conforme a su propósito, ese propósito es hacerlos como Cristo. Ese propósito no es hacerlos ricos, ni darles un buen trabajo, ni darles una buena familia. Ese no es el propósito del que está hablando ahí. Lean el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Mis hermanos, lo que significa es que aquellos que son llamados van a cumplir con ese propósito. No hay forma de que una persona que ha sido llamada por Dios para ser como Cristo no llegue a ser como Cristo. Es imposible que eso pase. Tercer punto, ese propósito se cumple en los que son llamados. Fíjese lo que acabo de decir. Dios llama a un grupo de personas para que sean conforme a la imagen de Cristo. Y ese propósito se cumple. Y se cumple, según el versículo 29 y 30, porque aquellos que son llamados fueron conocidos y predestinados para eso. Ellos fueron conocidos por Dios y predestinados por Dios para ser como Cristo. Y nos dice también que ellos son justificados y son glorificados. Mire cómo el Pablo nos habla de una cadena de sucesos que ocurren en la vida de un mismo grupo de personas. No es que unos son conocidos, otros son llamados, otros son predestinados, otros son... No, él dice que aquellos que van a ser como Cristo son los mismos que fueron conocidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Y esa obra, hermanos, es tan cierta en la vida de un creyente que en este versículo se da en forma de pasados. Fíjese que se da como si fueran cosas que ya hubieran ocurrido. Ahora, sabemos que el conocimiento, el preconocimiento de Dios, la predestinación de Dios, fueron eventos pasados. Eso ocurrió en la eternidad. No tenemos tiempo para verlo más detalladamente. En otro espacio lo haremos. Pero fíjese que sabemos que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero se nos dice que fuimos justificados y que fuimos glorificados. El punto es que la justificación ocurre en la cruz. Es otro evento pasado. Fuimos justificados por Cristo en la cruz. Y esa justicia viene a ser nuestra por medio de la fe. Cuando nosotros creemos en Cristo, esa justicia viene a ser real y activa en nosotros. Pero la glorificación es un evento futuro. Nosotros seremos glorificados cuando Cristo vuelva en su gloria y en su reino y nosotros seamos glorificados para estar con Él para siempre. Pero esta obra es tan segura, hermanos, en Cristo, que se habla en términos pasados, como si ya hubiese ocurrido. Y ciertamente todo esto ha ocurrido en la mente de Dios. Lo otro que vemos, hermanos, es que si Dios entregó a su Hijo amado, en quien se complace desde la eternidad para salvarnos y darnos vida eterna, ¿tiene algún sentido que nosotros dudemos de recibir todas las promesas que nos han sido dadas en Cristo? Por supuesto que no. Eso es precisamente la conclusión a la que llega el apóstol en el versículo 32. Él dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si en Cristo nosotros obtenemos la promesa del perdón de los pecados y la promesa de salvación, ¿cómo el Señor, si nos ha dado a su Hijo por eso, cómo no va a cumplir también la promesa que nos has hecho de llevarnos a su presencia para siempre? Eso no tendría ningún sentido y es precisamente lo que Pablo dice en el versículo 32. Pero también nos dice que si la justicia que justifica al creyente es la justicia perfecta de Dios en Cristo, es decir, hermanos, si nosotros somos justificados
por la obra de Cristo y no por nuestras propias obras ni por nuestra propia justicia, sino por la perfecta justicia del Hijo de Dios, ¿puede acaso alguien juzgarnos con un mejor y mayor juicio al de Cristo? Por supuesto que no. Eso es precisamente lo que vemos en el versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que nos justifica, hermanos. Nuestra justicia radica en la perfecta voluntad del Padre, que nos hace justos a sus ojos por medio de la obra de Cristo. Y no existe nadie que pueda derrocar ese juicio que Dios ha dictado sobre sus hijos y por medio de la sangre de Cristo. Otro de los puntos que nosotros vemos ahí es en el verso 34. Ahí encontramos un argumento precioso a favor de la esperanza gloriosa de que nuestra salvación y la gracia de Dios son seguras por el hecho de que Cristo mismo intercede por nosotros delante del Padre. Mis hermanos, es Cristo mismo, el mismo Dios que nos conoció, el mismo Dios que nos predestinó, el mismo Dios que nos llamó, el mismo Dios que nos justificó y el mismo Dios que nos glorifica, es el mismo Dios que intercede por nosotros. Yo quiero que usted mire lo que dice el versículo 34. Al final dice, el que también intercede por nosotros. Mire cómo lo dice, Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, y esto habla de su autoridad, de su gobierno, de su soberanía. Y finalmente dice, el que también intercede por nosotros. Mis hermanos, esta no es una clase de pactos, pero yo quiero que usted piense en algo que vamos a tocar mucho más adelante en este estudio, y es que el Padre y el Hijo hacen un pacto eterno. Hay un pacto en el cual el Padre le promete un pueblo al Hijo por la obediencia del Hijo. El Hijo tiene que dar su vida por ese pueblo y como recompensa a esa perfecta obediencia de Cristo, el Padre le entregaría un pueblo a su Hijo. Sabemos que Cristo cumple perfectamente con ese pacto que ocurre entre Él y su Padre. Cristo viene a este mundo y cumple con toda la voluntad del Padre. Se nos dice en la misma carta a los Romanos capítulo 5 que Jesús hizo lo que el primer Adán no pudo hacer. Y Cristo es nuestro primer Adán. Es el segundo Adán, perdón. Cristo es el segundo Adán que cumple perfectamente con la voluntad de Dios que no pudo cumplir el primer Adán. Por lo tanto, Cristo recibe la recompensa que le fue prometida en la eternidad. Un pueblo para Él. Que Él fuera el Señor de este pueblo y que este pueblo se deleitara en Él. Esta recompensa fue determinada desde la eternidad y no se dejó sujeta a la fidelidad del pueblo. Es decir, Cristo no recibiría esta recompensa si nosotros nos portábamos bien o mal, sino que fue asegurada por Él, por su obediencia y por su fidelidad a Dios, al Padre. Por tanto, mis hermanos, es imposible que Dios rompa sus promesas y que aquellos que son reclamados por Cristo en su oración intercesora, aquellos por los cuales Él ora por su pueblo, aquellos por los cuales Él es sumo sacerdote, como se nos dice en el texto de Hebreos que estamos estudiando con nuestro pastor, aquellos que Cristo reclama como la congregación de los santos, es imposible que puedan ser separados de Él. Y finalmente, mis hermanos, desde los versículos 35 al 39, nosotros encontramos algo impresionante. Miren, si el creyente ha sido salvado no por sus obras, sino por el gran amor de Dios que salva a pecadores que merecen juicio, ¿acaso hay algo en este mundo, visible o invisible, que pueda separarnos del amor de Dios? Esa es la conclusión a la que llega Pablo al final, en el versículo 38 y 39. Él dice que no hay nada, absolutamente nada,
que pueda separar a un creyente verdadero, a un hijo de Dios, a uno de esos que fue conocido y que será glorificado. No hay nada que pueda separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y tenemos otros pasajes, hermanos. Vamos a verlos estos mucho más rápido, porque quiero que avancemos y ya hemos consumido 45 minutos de nuestro tiempo. Quiero que avancemos. Miren lo que dice Judas capítulo 1, versículo 24. Judas solamente tiene un capítulo. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y preservaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Este pasaje nos enseña que Dios nos guardará sin caída. Miren lo que dice: nos guardará sin caída. ¿Para qué? Él nos guarda sin caída durante unos meses, durante unos días, durante unas semanas, durante unos años, hasta que nos portemos bien o hasta que no pequemos. No, dice: nos guardará sin caída para presentarnos sin mancha delante de su gloria. El Señor nos guarda para presentarnos delante de su gloria. Filipenses 1:6, mis hermanos, lo tienen ahí, pueden leerlo. Nos enseña que Dios terminará en nosotros la obra que comenzó hasta el día de Cristo. Dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren cómo es Dios quien va a terminar la obra que comenzó. Es Dios quien termina esa obra en el creyente. Dios no es como nosotros, que dejamos muchas veces nuestros trabajos a medias. Él lo termina. Él lo termina, mis hermanos. Primera de Pedro 1:5 afirma que somos protegidos por Dios mediante la fe, a fin de alcanzar la salvación que Dios preparó y que será revelada en el futuro. Miren cómo lo dice el apóstol Pedro: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Miren, somos guardados ¿por qué? Por nuestra obediencia, por nuestra perseverancia. Dice: somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y primera a los Corintios capítulo 1 versículo 8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta mañana, si nos levantamos con ganas de orar, con ganas de ir a la iglesia. No, dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, cuando miramos estos pasajes y los otros textos que estudiamos anteriormente, encontramos respuesta contundente a la pregunta: ¿puede un creyente caer de la gracia y la salvación y terminar en la condenación y el infierno eterno? Y la respuesta, mis hermanos, que hemos encontrado de parte de las Escrituras es que eso es imposible, pues el mismo Dios que nos salvó está absolutamente comprometido, mis hermanos, con hacernos como Cristo. Él está comprometido con que seamos como su Hijo y llevarnos sin mancha delante de su gloriosa presencia para siempre. Sin embargo, todos estos pasajes llevan explícita o implícita la idea de que aquellos que son verdaderos creyentes lo evidencian en su esfuerzo y diligencia y una constante búsqueda de la santidad. Mis hermanos, y esto que voy a decir, que es básicamente la última parte de esta clase, es absolutamente importante. Recuerden que al principio nosotros veíamos lo que no significa esta doctrina. Y decíamos que no todas las personas que se llaman a sí mismos cristianos realmente lo son, y por lo tanto no todos aquellos que se llaman a sí mismos cristianos deben estar seguros y confiados de su salvación y de la gracia de Dios en ellos. Pues todos estos pasajes que hemos estudiado, mis hermanos, todos, absolutamente todos,
llevan de forma implícita o explícita la idea de que el creyente verdadero es aquel que persevera hasta el fin. Es aquel que se mantiene diligente en cuidar su salvación con temor y temblor, bajo la confianza no de él mismo, sino de las promesas de Dios, manteniéndose fiel, manteniéndose amoroso y amante de Cristo, con fe en su Salvador, viviendo vidas que agradan al Señor, manteniéndose perseverantes en su fe, en su caminar con Cristo, en su fidelidad a Él. Esa es la marca de los cristianos verdaderos y de aquellos que pueden estar seguros de la seguridad, de la salvación y de la gracia en ellos. Mis hermanos, los que creen y aman a Cristo se esfuerzan por agradarle en todo. La enseñanza de que el verdadero creyente no perderá su salvación es tan bíblica como la enseñanza de que ese mismo creyente perseverará hasta el fin en su fe y su amor por Cristo. Mis hermanos, fíjense que en Juan, capítulo 10, versículo del 25 al 30, el primer texto que leíamos, los creyentes son llamados como ovejas. Mire que ellos no solamente escuchan la voz de Cristo y creen en Él, sino que también le siguen. Es decir, hay una reacción a escuchar y creer. Y es que ellos le siguen. Aquellos que creen verdaderamente en Cristo, que escuchan su voz, le siguen. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12 y capítulo 4, versículo 18, el segundo pasaje que estudiábamos, Pablo dice que el Señor le librará de toda obra mala, lo cual sin duda hace referencia no a que los creyentes jamás pecarán. Sabemos que la Escritura nos muestra que los creyentes seguimos batallando en este mundo hasta que seamos llevados a la presencia del Señor y despojados de este cuerpo de muerte. Así que Pablo no está diciendo que él no va a pecar, sino a que incluso puede estar seguro de que en medio de las caídas el Señor le levantará y le guardará de caer de forma definitiva. En Romanos 8 del 28 al 39, el mismo Pablo afirma que todas las cosas que ocurren en la vida del creyente lo ayudan a ser más como Cristo. Y al final del texto nosotros leemos que el creyente continúa en una relación de amor con Él, aún en medio de las aflicciones de este mundo caído, en medio de la escasez, en medio del peligro y de la muerte, en medio de la influencia de Satanás y de cualquier cosa creada incluso de nosotros mismos, con nuestra carne oponiéndose a la voluntad de Dios. Mis hermanos, todas y cada una de esas cosas no pueden alejar al verdadero creyente de su fe, sino que por el contrario lo llevarán a amar cada vez más a su Señor y a ser más como Él. Eso es lo que nos dice Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Pero en Judas capítulo 1 versículo 24 leíamos que seremos guardados sin mancha, lo cual hace referencia primero a la justicia perfecta de Cristo en nosotros, pero también a la santidad que caracteriza la vida del cristiano. Filipenses 1:6 nos enseña que aquella obra transformadora de Dios en el creyente se hace evidente en que Él está siendo perfeccionado. Mis hermanos, aquel que puede estar seguro de su salvación es aquel que está viendo evidencia en su vida de que está siendo perfeccionado como Cristo. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 5, nos decía que somos guardados por Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que somos guardados por Dios? Dice el apóstol, por medio de la fe. Por medio de la fe. Es decir, que Dios no nos guarda aparte de nuestra fe, sino solamente obrando mediante nuestra fe. Es por medio de nuestra fe, esa fe que persevera hasta el fin, esa fe que continúa creyendo en Cristo.
Y primera los Corintios capítulo 1 versículo 8 dice claramente que el Señor confirmará al creyente para que éste sea irreprensible. Mis hermanos, todos estos versículos que nos enseñan que nuestra salvación está segura en Cristo, al mismo tiempo nos enseñan que el verdadero creyente es aquel que se mantiene fiel al Señor. La Biblia nos presenta esta doctrina bajo un balance perfecto que puede resumirse de la siguiente manera. Todo creyente verdadero, nacido de nuevo por la fe en Cristo, perseverará hasta el fin por el poder de Dios en él. Mis hermanos, la vida cristiana tiene que ser vista como ese atleta que está en la diapositiva, que en ocasiones corre la carrera sin ningún tipo de obstáculo, momentos de nuestra vida cristiana que son sencillos, que son suaves, donde no estamos pasando por ningún tipo de tribulación ni angustia, pero hay momentos en ese caminar cristiano donde vienen obstáculos. El creyente no se aparta en medio de los obstáculos, sino que salta los obstáculos confiado en las promesas del Señor, con gozo perseverante. Todas las ilustraciones van a ser siempre limitadas, pero si nosotros podemos pensar en nuestra vida cristiana como una vida en la cual nosotros tendremos que pasar por sufrimientos, por aflicciones, por dificultades, incluso nuestros propios pecados, los pecados de nuestros hermanos, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros pastores. Vivimos en un mundo caído, pero la promesa de Dios en Cristo, en su palabra, es que ninguna de esas cosas jamás nos pueden apartar de Él, sino que nos llevan a Él, nos hacen que lo amemos más, que queramos servirlo más, que queramos servirlo mejor. Mis hermanos, la confesión de fe lo resume de esta manera, ya lo leímos. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Y tal esperanza nunca les avergonzará. Mis hermanos, los que creen y aman al Señor con sinceridad, con un corazón genuino, y eso se hace evidente en que ellos se esfuerzan por caminar con Cristo, sinceramente, humildemente, obedientemente. Solo esos creyentes pueden estar absolutamente seguros de que se encuentran bajo la gracia de Dios y que su salvación está segura. Mis hermanos, este balance es supremamente importante, razón por la cual seguiremos profundizando en esto más adelante, pero por ahora la primera parte de este estudio ha terminado y continuaremos la próxima sección con la certeza que nos brinda Cristo en el Evangelio y la seguridad interna del creyente por el testimonio del Espíritu Santo. Permítame, hermanos, por favor, terminar con una oración. Llevamos un poco menos de una hora. Oremos, hermanos, y pidámosle al Señor que nos siga guiando en este día para que lo adoremos y le sirvamos con reverencia, con fidelidad, que podamos gozarnos de nuestra salvación y estar seguros en ella, también al ver los frutos de nuestra obediencia a Cristo. Que ese sea nuestro consuelo, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos concedes el privilegio, Señor, de acercarnos a ti, de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu Santo Espíritu obrando en nosotros, todas estas cosas serían imposibles, serían extrañas. Pero, Señor, tú nos acercaste a ti por medio de la obra de tu Hijo que murió por nosotros. Estamos tan agradecidos, Señor, de que podemos decirte, Papito, de que podemos acercarnos a ti, Señor, como nuestro Padre.
Gracias, Señor. Gracias porque no merecíamos nada de eso. Y aún así tú nos diste la promesa de que estaremos contigo para siempre, Señor, de que tú nos librarás de este cuerpo, de que tú nos librarás de este mundo, Señor, de que tú nos llevarás delante de tu gloriosa presencia para que estemos contigo para siempre, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, que nosotros entendamos que esta doctrina de la seguridad de salvación y la gracia no debe llevarnos a ser inconstantes, Señor, a ser necios, a pensar que tu gracia es una libertad para que nosotros hagamos lo que queramos, Señor. Aquellos que piensan de esa manera no pueden llamarse tus hijos, Dios. Guárdanos de pensar así, que esta doctrina de la seguridad y de la gracia, más que llevarnos al libertinaje, Señor, y a la pasividad en la búsqueda de la santidad, nos lleven a ti, Señor, y nos muestren lo valiosa que es tu gracia en nosotros, Señor, que nos permite vivir para tu gloria, renunciar al pecado, Señor, ser diligentes. Guárdanos, Dios, por favor, de caer en tales extremos satánicos y diabólicos. Permítenos, Señor, ser guiados por tu palabra y encontrar el balance perfecto en esta doctrina que es claramente enseñada en tu palabra, Señor. Guárdanos, guían mis hermanos, ayúdales en este tiempo. Síguenos guardando, Señor, a lo largo de este día y permítenos seguirte adorando y exaltando tu nombre. En Cristo Jesús te oramos, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, eso es todo por hoy. Continuamos dentro de 8 días. Les mando un abrazo y un saludo. Que estén muy bien.